Bienvenidos a una nueva edición del devocional semanal de la Casa de la Bendición. Soy el pastor Horacio Alcaraz de Concordia, provincia de Entre Ríos, en la República de la Argentina. Y estoy aquí para compartir durante toda esta semana, desde hoy lunes hasta el día sábado, una serie que tiene como título Llevemos la luz al mundo. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Yo te invito a que leas conmigo Mateo, capítulo 28, versículo 19 al versículo 20. Dice así las palabras del Señor Jesucristo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Déjame decirte que ser un discípulo de Jesucristo no se puede limitar solamente a un enfoque de crecimiento personal en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Tampoco puede limitarse el hecho de ser discípulo a perfeccionar nuestro carácter cada día más para asemejarnos cada vez más al Señor Jesucristo. Y tampoco podemos limitar la vida del discípulo al hecho de tener compañerismo entre nosotros y amarnos los unos a los otros. Si bien todas estas cosas son muy importantes, son vitales en la vida de un discípulo de Cristo y en el desarrollo saludable de la iglesia de Jesucristo acá en la tierra, no son las cosas más importantes. No es lo más prioritario en la vida del discípulo. No significa, si nosotros buscamos el crecimiento espiritual, de nuestro propio crecimiento espiritual, practicamos el compañerismo y la confraternidad cristiana y nos amamos los unos a los otros, que estemos cumpliendo con nuestro llamado como discípulos de Jesucristo. Ser discípulos de Jesucristo significa principalmente hacer a otros también discípulos de Jesucristo. Ser un discípulo de Cristo significa estar involucrado en el proceso de hacer que otros también se conviertan en discípulos de Cristo Jesús el Señor. Por definición, yo creo que cristiano por definición es sinónimo de discípulo. Y discípulo es alguien que esté involucrado en el proceso de hacer a otros discípulos de Jesucristo también. Ahora, tenemos que entender por qué esto nos afecta a nosotros de manera directa, porque el propósito de Dios en este tiempo es crear un pueblo para sí. Dios está en la empresa de crear un pueblo en este tiempo que lo adore y que disfrute de él. Y Él ha escogido seres humanos con fallas, errores y defectos como vos y como yo para que participemos en el cumplimiento de este propósito. Dios se ha determinado a sí mismo crear un pueblo para sí mismo que lo adore, no solo en esta tierra, sino por toda la eternidad, que lo disfrute a Él, no solo en esta tierra, sino también por toda la eternidad. Y vos y yo jugamos un papel importantísimo en esto, porque Él nos involucró a nosotros como partícipes necesarios de este propósito divino, de lo que Él quiere lograr en esta tierra con personas, con seres humanos que son parte de la humanidad. Nosotros tenemos que tener muy en claro esto en nuestras propias vidas. A nosotros se nos confió la administración del Evangelio. A nosotros se nos confió el mensaje más importante, la verdad más gloriosa que jamás haya sido proclamada en este planeta Tierra. Y nos fue entregada a nosotros no solo para nuestra propia salvación y beneficio, sino para la salvación y para la conversión de muchos otros que todavía no le conocen, para que le lleguen a conocer y también se transformen como nosotros
en discípulos de Cristo. Pero esto no sucederá si nosotros no nos involucramos en el proceso de hacer que otros también se conviertan en discípulos de Jesucristo. Yo supongo que si estás mirando este video es porque sos un creyente, sos un cristiano, y entiendo que vos también tenés claro el hecho de que es nuestro deber predicar el Evangelio, compartir con otros el Evangelio, y que es nuestra responsabilidad dar testimonio del Evangelio de Cristo a otras personas. Y quizás vos que me estás viendo en este video nunca lo hiciste todavía y no participaste en esta tarea gloriosa de convertir a otros en discípulos de Jesús y no le hablaste a nadie de Jesucristo todavía. Quizás sea porque estás pensando que no sabes lo suficiente como para poder hablarle a otra persona. Quizás sea porque pensás de que no tenés la suficiente preparación para poder hablarles a otras personas acerca de Jesucristo, el Señor y el Salvador. Si este es el caso, cosa que no creo, pero si este llegara a ser el caso, pensás que no sabes lo suficiente y que no tenés la suficiente preparación, déjame sugerirte que busques en nuestro canal de YouTube los devocionales de la semana 16 a la semana 24. Nuestro canal de YouTube es LCB con B larga, LCB Ministerios, y ahí en nuestro canal de YouTube vas a encontrar toda la información necesaria, recursos y herramientas necesarias para poder transmitir el Evangelio a otros. Podés ir ahí y mirar esos videos de cada una de esas semanas y aprender si es que te falta aprender, y adquirir herramientas para evangelizar a otros si es que te falta herramientas, no tanto en cuanto al método de evangelismo, sino al mensaje en sí. En estos devocionales lo que yo he compartido con ustedes es claramente cuál es el mensaje de salvación, cómo ser salvos, cómo escapar de la perdición, por qué Cristo murió en la cruz, qué significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, por qué llevó Él nuestra maldición, y temas importantísimos como estos que son claves para que vos puedas darle un testimonio personal a alguien que no conoce a Cristo, pero que no estés confiando en un método de evangelismo, sino que estés confiando en que estás transmitiendo la poderosa verdad del Evangelio. Porque en última instancia, lo que convierte a alguien en discípulo de Cristo no es un método de evangelización, sino que es el poder de la palabra de Dios. Justamente por esto compartimos estos videos devocionales con ustedes, para darles herramientas bíblicas, principios y verdades bíblicas que son poderosas para la transformación de una persona. Son las que hacen nacer de nuevo, son las que convierten el alma. La palabra de Dios es lo que hace eso. Justamente es la promesa de la Biblia, que la palabra de Dios hace eso. Ahora, pero déjame decirte lo que creo yo que es el mayor problema de los cristianos a la hora de estar involucrados en el proceso de hacer discípulos. No tiene que ver con falta de conocimiento, no tiene que ver con falta de preparación, es un problema de obediencia. Es un problema de obediencia. Cuando cada uno de nosotros nos determinemos que el mandamiento de Cristo de hacer discípulos tiene prioridad sobre las demandas que el mundo exige sobre nosotros y que muchas veces nos atrapa en sus demandas, cuando nosotros asumamos que el mandamiento de Cristo para nosotros es punto número 1 en nuestra agenda de vida, entonces la historia va a cambiar. Cuando nosotros nos determinemos a nosotros mismos que hacer discípulos es prioridad número 1. No que, como pasa hoy en día, lamentablemente, para muchos cristianos nunca hay tiempo para predicarle el evangelio a otras personas. No hay tiempo en la agenda personal de los cristianos de hoy para dedicarse a discipular a otra persona. Parece como que hay cosas más importantes, entre comillas, por supuesto, más importantes
que hacer discípulos, que hablarles a los que están perdidos acerca de la salvación que pueden encontrar solamente en Jesucristo. Lamentablemente es una realidad de la iglesia hoy en día. En nuestra agenda el hacer discípulos no figura en primer lugar. Y esto es algo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. No puede ser que siempre haya algo más importante. Y pregunto, ¿hay algo más importante que hacer lo que Cristo nos mandó a hacer? ¿Hay algo más importante, de mayor valor, que hacer lo que Cristo nos mandó a hacer? Y en última instancia, ¿qué pensás que Cristo te va a pedir cuentas cuando estés delante de su presencia? Yo sé que se dicen muchas cosas con respecto a esto. Cuando estemos en el cielo, Dios te va a pedir cuenta de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos y un montón de cosas. Ahora, a ciencia cierta no lo sé, porque eso no es muy claro en la Biblia. Puede que sea así, pero yo en lo personal no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es esto. Acá hay un mandamiento. Es claro, es preciso, es directo. Él me manda, Él te manda, Él nos ordena a que nos involucremos en el proceso de hacer que otros se conviertan en discípulos, que estemos involucrados en la evangelización, que participemos en el propósito de Dios en crear un pueblo suyo, que lo adore, que lo disfrute y que sea celoso de buenas obras en esta tierra. Definitivamente, la cuestión del problema de la falta de discipulado, de discipular a otros, es una cuestión de obediencia. No es falta de preparación, porque con el conocimiento que ya tenés, lo que has visto en la iglesia, los mensajes que has escuchado, las enseñanzas que has recibido, no podés decir que no conocés y no podés decir que no tenés preparación para hacerlo. Es una cuestión de determinación, es una cuestión de obediencia. Es una cuestión de que pongas en primer lugar de tu agenda lo que Cristo te mandó hacer. Cuando nosotros, la iglesia, de verdad, empecemos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo a Cristo, cuando nosotros empecemos a entender que hay que ofrendar nuestra vida para servir al Señor y para hacer lo que Él nos mandó, nuestras mentes y nuestros corazones van a ser transformados. Y entonces sí, el hecho de ser un discípulo de Cristo, cada uno de nosotros va a involucrar de manera natural el estar en la tarea de hacer que otros se conviertan en discípulos. Por eso quiero animarte y quiero también exhortarte a que cambies tu actitud, a que mires tu agenda. ¿Qué es más importante que hacer lo que Cristo te mandó a hacer? Él no te pide que lo hagas de manera perfecta, pero sí te pide que seas obediente al mandato que Él te dio. Pensalo, pero también hacelo.